Ok, en ese orden de ideas, entonces miren muchachos cómo se ve o cómo se determina, digamos, esa gestión basada en el valor que les estaba contando. Tenemos entonces una base que son los empleados. De hecho, yo creo que en algún momento determinado les hablé de, digamos, de esa herramienta. No estoy segura, que es el Balance Scorecard. De hecho, esta gerencia basada en el valor o la gestión del valor va muy enfocada a esa metodología, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿qué me dice esa gerencia basada en el valor? A la luz, pues obviamente desde la economía empresarial. Tenemos entonces una base en todas las organizaciones que son los empleados. Desde esa, digamos, desde el balance se llama la perspectiva de innovación y aprendizaje. ¿Por qué tiene digamos, ese nombre? Porque en definitiva son las personas las que hacen los grandes cambios en la empresa, ya sea a través de innovación, desarrollo, cambio de procesos, ¿sí? Es decir, tantas cosas que se pueden generar en las empresas. Miren, a pesar de que una empresa sea supremamente tecnológica, industrializada, pues aún no suple completamente al ser humano, ¿cierto? Y son las personas los que tienen que estar al pie de dichos procesos. Entonces, por eso, digamos, esta perspectiva tiene este nombre. Tenemos entonces que después de los empleados tenemos todo el aspecto operativo, es decir, son ellos los que entonces generan todos mis procesos. Por eso esta perspectiva entonces se le llama perspectiva de los procesos internos. Entonces ya son, digamos, los trabajos de cada una de las áreas y bueno, lo que cada uno tiene que hacer para que a fin de cuentas el producto salga al mercado. Cuando ese producto sale al mercado, entonces vamos para esta siguiente perspectiva, que es la del cliente, ¿cierto? Para que finalmente o a través de ese comportamiento, pues yo te llegue a una perspectiva financiera donde finalmente genera valor, ¿sí? Ojo, miren, por eso aquí tenemos gerencia basada en el valor. Entonces, miren, digamos, la conclusión o la alineación tan interesante que tiene esta gerencia basada en el valor. Entonces, si tenemos empleados contentos, satisfechos en su lugar de trabajo, puedo de cierta forma asegurar que tengo buenos procesos. Es decir, si el cliente interno, que es el empleado, está satisfecho, va a hacer bien su trabajo, va a hacer bien sus procesos. Si tengo buenos procesos, van a salir buenos trabajos. Es decir, el producto final va a salir de la mejor forma al mercado a través de unos procesos óptimos, de la mejor atención, ¿cierto? Que finalmente, ¿quiénes hacen los procesos? Esos empleados. Si ese producto, esos procesos están bien dados, bien generados, el cliente va a estar satisfecho, ¿sí? El cliente va a estar satisfecho, me va a comprar, me va a referenciar. Si el cliente está satisfecho, me compra. eh, el tema financiero, pues digamos, va a estar tuliado de cierta forma, ¿cierto? Entonces voy a tener mayor rendimiento económico. Pero miren cómo es este proceso. De modo que yo estoy generando valor, pero no solamente en el tema económico, sino en todos mis procesos. Entonces, miren por qué no, el hecho de invertir en mis empleados no es un costo innecesario, ¿cierto? No es un gasto innecesario, es importante para generar un buen ambiente laboral, ¿sí? Para generar un cambio dentro de la organización. Dentro de todo este elemento de gerencia de valor, entonces miren, por aquí a un ladito encontramos entonces desarrollo sostenible. Es bien importante porque, ojo, entonces, claro, todo el aspecto entonces, digamos, de proceso productivo, cómo se ejecuta, pero que entonces hay un elemento no tan actual, pero que actualmente sí ha sido supremamente relevante, que es el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y cómo a través de ese desarrollo sostenible también podemos generar valor, ¿sí? Bueno, de todos los ejemplos que hemos dado puntualmente. Entonces, mire, pues bueno, la importancia, digamos, de esa generación de valor. Realmente, pues me pareció como bien interesante traerles, digamos, todo este proceso y más, digamos, en este tema tan interesante, digamos, de ser socialmente responsables.
Eh, en términos entonces, digamos, de ese proceso de generación de valor, tenemos además, en términos de esta economía empresarial, significa entender con detalle lo que ocurre de manera transversal al interior de la organización en materia económica y su impacto social. De hecho, por ello, digamos, los elementos o, digamos, más interesantes desde lo que hemos visto estarán entonces el análisis y la evaluación de las inversiones. Entonces, claro, este aspecto de inversión siempre ha tenido su interés fundamentalmente en qué, en el retorno financiero, ¿cierto? Ahorita la formulación de proyectos, aparte de tener ese impacto económico, también se debe contemplar ese impacto financiero, porque de cierta forma, ese impacto financiero puede causar que o aproveche ciertas situaciones o que en definitivas puedan generar o se puedan volver una barrera fundamental para que el proyecto no se genere. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este aspecto de inversión siempre será supremamente importante. La contabilidad ni se diga, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo se maneja la información? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se ejecuta? ¿Sí? Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, desde la tesorería, se habla más desde la adquisición de los recursos, de dónde salen los recursos y hacia qué se ejecutan, ¿cierto? Entonces, ojo, pues los recursos de dónde salen, pues en primera instancia, pues de dónde tienen que salir si voy a formar mi empresa, entonces de socios y de bancos, aquí cuando hablamos generalmente de inversión, ¿cierto? Pero en el deber ser de la empresa, ¿de dónde sale el recurso? Entonces debe salir del ingreso por las ventas, ¿cierto? Esa es mi actividad principal, entonces, por vender X cosa, prestar el servicio de tal cosa, y por ese debería ser mi ingreso. Pero ya sabemos que en el proceso normal dentro de las organizaciones, pues, así como tenemos ingresos, pues también tenemos salidas de dinero, y es a partir entonces de la tesorería que también se hace esa lupa, digamos, a esos procesos puntualmente. Entonces, listo, que vendimos, aumentamos las ventas, excelente, aumentamos las ventas en un 30%, pero resulta que de ese 30%, el 20% fue a crédito. ¿Sí? Entonces allí está ese reto para tesorería, que ese 20% que fue a crédito, pues bueno, que, ojo, el hecho de que sea crédito no es malo, pero lo que es malo es que yo no tenga, digamos, el retorno de ese dinero, pues al menos en el momento esperado, ¿sí? Entonces, ojo, yo otorgué un crédito donde me van a pagar ese valor por X periodos a un plazo pues determinado, pero que en efecto sí se cumpla. Listo, porque es que aquí también entonces está como el meollo del asunto, y es que a veces nos emocionamos mucho porque vendemos o incentivamos la venta a través del crédito, pero resulta que a veces sale peor esa cura que la misma enfermedad, porque es que, oh, muchachos, pues de cierta forma, entonces en ese caso es preferible tener el producto en la organización, pero no estar perdiendo dinero, porque en muchas ocasiones ese dinero se va a convertir entonces en difícil cobro, y probablemente entonces en que no le vamos a ganar. Lo que va a ocurrir es una pérdida, o al menos recuperar la inversión que se haya ejecutado en ella, ¿cierto? Entonces será importante pues como esta perspectiva. Cuando hablamos desde el análisis económico, este sí lo hemos venido hablando hace rato, entonces la perspectiva pues como macroeconómica y cómo afecta, y al principio pues de la clase también lo mencionamos, ¿cierto? Vamos entonces a este aspecto patrimonial y financiero. Este de cierta forma tiene mucho que ver entonces desde la contabilidad y la tesorería, de dónde vienen los recursos. Sin embargo, este patrimonial y financiero, más desde el costo de mi capital, por ejemplo, ya sabemos que si mi capital es adquirido en gran parte por socios, pues venga, los socios no van a aportar dinero sin la perspectiva de tener un retorno a cambio, ¿cierto? Y si por el contrario fue desde una entidad financiera, ese también, entonces ya sí de entrada sabemos que tenemos unos intereses que pagar en los periodos pues determinados. Entonces miren la particularidad, si bien el capital es para poner a funcionar la organización o para generar proyectos de inversión, pero
qué impacto financieramente hablando me va a determinar. De allí a esta importancia o el interés que se tiene desde la rentabilidad y la autofinanciación, porque, ojo, yo debo estar muy atento entonces desde el comportamiento normal de organización, eh, pues qué tan rentable estoy siendo. Es decir, ya sabemos que la rentabilidad, pues la miro a grandes rasgos desde mi estado de resultados y desde cada salida de dinero de la organización, pues qué implica, ¿cierto? Y qué tanto me está quedando. De esa forma, al final, cuando yo tengo una utilidad neta y puedo determinar, es decir, un recurso para repartir dentro de los socios, entonces ellos pueden determinar esto, autofinanciación, es decir, que los mismos socios entonces a través del patrimonio pongan nuevamente el dinero para autofinanciarse, pero ojo, ¿eso qué implica? Listo, eso tiene unas implicaciones, eso implica una tasa que me van a cobrar y ojo, que generalmente el recurso del socio me cuesta más que el recurso financiero, es decir, que el recurso de una entidad financiera. Lo que pasa es que generalmente no se evidencia como el financiero, es decir, que en un periodo inicial ya está determinado todo. Con un socio sí se hace una negociación inicial, pero pueden cambiar muchas cosas a través del tiempo, ¿cierto? Y ya sabemos que pues si a la empresa le va bien, pues ese socio siempre va a querer un poquito más. Entonces es importante también tenerlo desde esta perspectiva. Y tenemos el control de gestión, que este sí está pues enlazado a todos los elementos anteriores que hemos estado hablando, ¿cierto? Desde la funcionalidad de cada área, desde la gestión del valor desde cada uno de los procesos y desde cada una de estas actividades puntualmente, ¿cierto? Que vemos que en general, mejor dicho, casi que todas estas actividades van a estar direccionadas o enfocadas a una función que era la que vimos ahorita, que era la financiera, ¿cierto? Casi todas van a estar reflejadas, digamos, desde esta perspectiva. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Indudablemente para hablar de este tema, muchachos, hay que hablar de estos dos elementos, incertidumbre y riesgo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Las condiciones en las que se toman las decisiones pueden clasificarse en términos generales como certeza o incertidumbre, incertidumbre y riesgo. De estas, el entorno socioeconómico empieza o comienza a tomar mayor relevancia, ya que de la forma como se aborden determinará la preparación para movilizarse en el mercado. Miren, muchachos, de cierta forma, a ver, ¿o qué me dicen? Estos dos elementos tienen la misma incidencia, es decir, significan lo mismo o no. ¿Qué se les ocurre? ¿Tendrán la misma incidencia? Ay, bueno, pero no todos. Ojo, no tiene la misma incidencia, ¿sí? Cuando hablamos de, miren, aquí me están hablando de decisiones, ¿cierto? Decisiones que todas las empresas deben asumir desde las diferentes funciones y la particularidad que cada una tenga. Sin embargo, muchachos, cada vez que se va a tomar una decisión, existe una incertidumbre, ¿cierto? De lo que pudiese o no ocurrir si tomamos una decisión u otra. Digamos, siempre al tomar una decisión, entonces se debería hacer el análisis de todas las perspectivas, digamos, que están determinadas y el tipo de incertidumbre que generan dentro de la empresa, ¿sí? Digamos, ese elemento es el de incertidumbre. Mientras que el riesgo es cuando ya se tomó la decisión, es decir, asumimos cualquiera de todas esas variables, ya asumimos una postura y es el riesgo, digamos, constante que implica haber tomado esa decisión, ¿sí? Entonces, de allí también la importancia en determinar, bueno, qué sé yo, los diferentes elementos de la empresa. Por ejemplo, cuando tenemos un recurso disponible, es decir, en términos de dinero, tuvimos una utilidad superior, ¿cierto? Tuvimos un rendimiento interesante. Pues bueno, ese rendimiento interesante nunca será bueno tenerlo en caja pues de la empresa. Ya sabemos que ahí estaríamos dejando de percibir un valor
porque lo tenemos quieto, es decir, no lo tenemos utilizando. Si se utiliza dentro de la empresa, pues listo, eso tiene otra incidencia. Sin embargo, muchachos, a veces vemos, por ejemplo, en caja o en bancos, que hay como un tope y sigue siendo el mismo y que nunca es utilizado. Pues muchachos, entonces si no se va a utilizar, pues hay que buscarle de pronto un atractivo en algo para que nos genere un rendimiento. En ese caso, entonces yo puedo, chicos, pues en qué invertir, hay un sinfín de cosas. Entonces, ojo, al inicio cuando voy a tomar la decisión, entonces yo empiezo a determinar, bueno, qué sé yo, supongamos que la rentabilidad fueron 100 millones de pesos, yo qué sé. Entonces, la incertidumbre, ¿será que compro un local? Pero es que, bueno, un local de 100 millones puede que sea muy pequeño o en el sector donde a mí me interesa está más costoso. Y bueno, el sector inmobiliario en este momento o esa industria no es que esté muy buena. Esa va siendo la incertidumbre. Pues, ¿será que entonces invierto en acciones? Pero es que las acciones es un mercado muy variable y puede que entonces no me vaya a generar la rentabilidad que yo espero, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal si compro un vehículo? ¿Qué sé yo? Un taxi. Ah, sí, pero es que los taxis ahorita, los cupos están bajando, ¿sí? Miren, entonces esa es la incertidumbre. ¿Qué pasa en cada cosa? Entonces, nada, qué sé yo, tomé la decisión y nada, sí pude encontrar un local que se adaptaba a mi gusto, que estaba entre ese presupuesto, lo compré. Bueno, ¿cuál es la incertidumbre ahorita? Bueno, ¿qué tan fácil lo voy a alquilar o no? ¿Será que si lo arriendo en el tiempo estimado, en el valor estimado? ¿Qué cosas pudiesen pasar en el mercado para que cambie, digamos, el panorama con respecto a lo que compré? Ojo, recordemos que, por ejemplo, en términos de infraestructura, gran parte o la base es, digamos, de su interés es la ubicación, ¿cierto? Lo que lo valoriza o no. Entonces, ve, ¿qué tal si pasa algo en el lugar y me desvaloriza el local? ¿Sí? Y miren, y peor todavía, entonces, por ejemplo, miren caso extremo y esto nunca nadie lo va a esperar, es lo que nos está sucediendo ahorita. ¿Cierto? Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, nada, las personas no están trabajando, supongamos, listo, sí pudimos alquilar el local en el valor esperado, la persona estaba cumpliendo bien, pues, como con su renta, pero entonces llegó el coronavirus y entonces, ¿qué hago? Entonces negocio con ese arrendatario, le disminuyo el arriendo, le doy espera para que me pague, ¿sí? Miren las complejidades y ojo, y un riesgo como este, pues si bien los otros, pues uno medianamente eh, puede medir ese riesgo, es decir, que no lo alquile en ese precio, ¿cierto? Es decir, ese riesgo como que sí, sí está imaginable, pero el que iba a pasar un virus que, mejor dicho, iba a poner patas arriba a la economía, eso nadie lo tenía en la mente, ¿sí? Entonces, miren, digamos, el impacto que algo como eso tuvo, ¿sí? O se dio. En este orden de ideas, tenemos que el riesgo, tenemos resultados conocidos, miren, cuando ahorita hacíamos el análisis de lo que pudiese pasar con cada alternativa, los posibles resultados que pueden obtenerse son conocidos a priori. Las, bueno, mientras que en la incertidumbre tenemos, valoramos efectos posibles, ¿sí? Siendo conscientes que pueden producirse efectos no esperados, es decir, digamos en la incertidumbre son estimaciones que pueden suceder de cada alternativa, mientras que en el conocido, perdón, en el riesgo yo ya tengo puntualmente esas variables. En términos de el riesgo, tenemos probabilidades, analizamos las probabilidades de cada opción, podemos medir el resultado, mientras que en la incertidumbre tenemos posibilidades. La incertidumbre no se puede medir de forma controlada, ¿sí? Solo valoramos opciones. Miren que de cierta forma apunta pues muy al ejemplo que les di. En términos del riesgo, la evaluación y cálculo, es decir, apostamos de forma analítica por una opción u otra en base a información, es decir, ya tiene información levantado relevante que yo de antemano puedo saber, mientras que en la incertidumbre tenemos es intuición y experiencia, tratamos de mejorar nuestras posibilidades actuando de forma intuitiva.
Entonces es bien interesante también, digamos, como se da, digamos, desde aquí, ¿cierto? Eh, bueno, para cerrar como esta idea, me pareció súper importante también este aspecto como de riesgo y de incertidumbre, porque de cierta forma, muchachos, también al cambiar ciertos comportamientos de la organización, miren, digamos al principio lo que les decía, o bueno, lo que es la perspectiva general de muchos empresarios, y es que innovar, cambiar, mejorar todos estos elementos en pro de un aspecto social o cierto, o algunos elementos para mejorar ese aspecto social, impacta en términos de costos y gastos. Entonces, por eso muchas veces suele no ser tan atractivo. Sin embargo, siempre será importante, muchachos, pues mirar más allá de que no solamente pues se puede dar, ¿cierto? Es decir, no necesariamente ese riesgo puntualmente que se está esperando. Ya pues como último tema que vamos a asumir hoy es entonces este aspecto de responsabilidad social empresarial, donde tenemos que es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y relaciones con sus interlocutores, es decir, con todas su perspectiva o su entorno, ¿cierto? Por allá en algún momento lo llamamos como su ente cercano. De cierta forma ahora lo determinábamos con el entorno general, el entorno específico. Entonces, cierto, principalmente el específico, cómo se puede ver demarcado por estos elementos de socialmente responsable. ¿Sí? Hay que entrar a mirar algo y es que entonces en este elemento tenemos que hay que hacerlo integral, es decir, abarca un conjunto complejo de dimensiones de la empresa. Por eso, digamos, la primera parte de la clase estuvo, digamos, direccionado desde las diferentes perspectivas que puede hacerse, ¿cierto? Miren que no solamente estará desde la producción o desde lo comercial o desde el talento humano. Es decir, hay muchas perspectivas por las cuales yo puedo generar proyectos innovadores, socialmente responsables, que puedan generar pues un beneficio social, pero también un rendimiento dentro de la empresa. Hola. Bueno, también tenemos entonces un elemento que me dice que sea gradual, ¿cierto? Puesto que se presenta como un camino de excelencia a seguir. Es decir, es importante que si bien se va a ejecutar una propuesta, un proyecto en términos de responsabilidad social, pues que también en efecto sea bien aplicado dentro de la organización, ¿sí? Y que no sea, digamos, tampoco una imposición, puesto que ya sabemos que en algunos casos, pues algunos lo van a ver como algo positivo, otros no, va a haber, digamos, como esa resistencia, entonces tampoco es lo óptimo. Es bueno que se muestre como algo que va a mejorar todo el entorno de la organización y en qué aspectos puntualmente. ¿Qué más tenemos? Proporcional, ya que la expectativa de su ejercicio y aplicación tiene una relación directa con el tamaño de la empresa y su correspondiente poder o capacidad de influencia en el mercado, ¿cierto? Entonces, ojo, miren, no solamente se asume como un impacto dentro de la organización, sino también afuera de la empresa, cómo se implica. Por eso es que ahora en uno de los ejemplos, o bueno, cuando les contaba una de las historias, les contaba que muchas veces las empresas, pues cuando hacen este tipo de cambios, de desarrollos dentro de la empresa que sean socialmente responsables, pues tratan de darse mucha pantalla con el tema, ¿cierto? Es decir, hay que decirlo, hay que mencionarlo, hay que demostrarlo. Probablemente eso llame la atención de mi consumidor, ¿cierto? Y de cierta forma me quiera comprarme, quiera favorecer mi proceso, mi producto. Miren, ahorita, por ejemplo, desde el talento humano que nos los contaba la compañera Teresa, yo no sabía, por ejemplo, en algunos que daban mucho, digamos, beneficio a las mujeres cabeza de familia. Y miren cuántas personas en términos de consumidores, venga, le voy a ayudar a esta persona, pues bueno, necesito el producto, pero también sé que estoy ayudando a una familia.
¿sí? Como les contaba también entonces con la revista de Nutresa. Entonces, muchas señoras que venden de esta revista son también cabezas de familia, son mamás o son abuelas que entonces se tuvieron que quedar en la casa cuidando a los nietos. Entonces, miren, también cómo, pues bueno, si yo consumo ese tipo de productos, bueno, ayuda a una persona, bueno, y me beneficio de tener el producto pues que esperado. A veces por ejemplo, ellos qué hacen en esta revista, sacan promociones interesantes, qué sé yo, eso a las mujeres que nos gusta tanto, entonces que la coquita, que la no sé qué, que la decoración, entonces también alinean mucho sus productos con ese tipo de cosas. Entonces también es interesante cómo llaman la atención a través de este comportamiento. ¿Qué más tenemos? La sociedad y sus graves, digamos, desequilibrios es como lo que tiene que empujar a un elemento de estos, donde tenemos, si el poder está en las empresas, deben ser estas las que inicien acciones serias para resolver los problemas de desigualdades sociales y pongan en práctica medidas para conseguir la salvación medioambiental del planeta. Y miren, este es uno de los elementos puntuales, pero ya sabemos que en términos ambientales y sociales aún hay muchos aspectos que asumir. Sin embargo, no está de más decirlo, que miren nomás ahorita, y bueno, es uno de los bueno, pocos aspectos pues, positivos, pero miren qué ha pasado en el aspecto ambiental, ¿cierto? Ahorita que estábamos encerrados todos. Entonces, qué pasó con las junglas, con la selva, con los ríos, con el mar, ¿cierto? Entonces se ha visto un cambio absoluto, drástico en todo este aspecto medioambiental. Entonces ahí también está la pregunta, bueno, cuando volvamos a la normalidad vamos a seguir en lo mismo, probablemente sí, y probablemente en algún momento de la vida vuelva a suceder algo como esto, porque ya vimos que, bueno, el mismo planeta se desintoxica, ¿sí? Y si nosotros somos el problema, bueno, ahí pues hay muchas cosas que mencionar. Tenemos también limitaciones y retos en la concepción empresarial, tenemos limitaciones de productividad e innovación. Mire, a través de innovación y desarrollos de diferentes elementos podemos aprovechar un aspecto ambiental, pero también beneficiarnos internamente. Lo que pasa, muchachos, es que lo que les decía, también hay un sesgo muy complejo con respecto a lo que esto puede involucrar financieramente hablando a las empresas. ¿Qué más tenemos? Fractura histórica entre valores étnicos y desarrollo empresarial, ¿sí? Esto también en términos de la perspectiva social que se ha tenido toda la vida. Y bueno, y el impacto esto en términos de consumo, desarrollo que se tiene. Tenemos organización del trabajo anclada en viejos modelos, demasiados trabajadores desmotivados. Este sí es supremamente interesante. Y ahorita sí que lo vimos obligado. Miren nomás el teletrabajo. Obvio, nos tocó de obligación, pero ¿cuántas empresas nunca asumieron esta perspectiva por el simple miedo a tener sus empleados en la casa y tener esa incertidumbre de que por allá está la persona que probablemente no debe estar trabajando, cuando realmente ni siquiera hicieron la prueba de determinar si en verdad es que no, eso ya lo hicimos y no funcionó, las personas no dieron la talla, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero miren, esto que fue obligatorio está demostrando que hay muchos trabajos que en efecto sí funcionan desde la casa, ¿sí? Que sí funcionan y que por allá entonces en las organizaciones se está pagando espacio, recursos por personas que pueden estar en su hogar, que también van a estar ahorrando recursos como el transporte y tiempo. Es que miren muchachos, no más en tiempo de transporte cuánto nos demoramos y eso ya es tiempo que estamos en la casa trabajando. ¿Sí? Entonces ese elemento también hay que tenerlo muy, muy presente. Eh, bueno, yo creo que ahorita, por ejemplo, ese aspecto va a tener un cambio interesante. Vamos a ver cuántas empresas pues van a cambiar, por ejemplo, esta perspectiva, cuántos empleados se van a quedar en la casa, es decir, van a seguir en teletrabajo. Entonces, importante pues como tenerlo presente. ¿Qué más tenemos? Gravedad
deterioro medioambiental, este sí, pues lo que bien veníamos hablando ahorita, miren qué pasó con este tiempo que hemos estado en cuarentena en términos medioambientales, eso ya deja mucho que decir, y también pues un reto bien importante, pues no solamente a las empresas, sino a las naciones, muchachos, porque bueno, por ejemplo, miren, en Medellín siempre paños de agua tibia es no más con los vehículos, entonces que pico y placa de no sé cuántos días, que no saquen el carro, pero también se vio que es a través de las industrias y muchos otros aspectos que pues también se genera esta contaminación. Entonces aquí pues hay un reto interesante. ¿Qué más tenemos? Sociedad con graves desequilibrios, poder económico real en manos de multinacionales, imparable fenómeno de la inmigración. Este, ay, no sé, también vamos a esperar cómo transcurre pues después de este aspecto, pero yo creería que, por ejemplo, el fenómeno de la inmigración pues va a seguir ocurriendo y más que bueno, con lo que está pasando en estos otros países, es decir, aquí va a haber un reordenamiento mundial en definitiva en términos de industrias, de sectores, de naciones, ¿sí? De personas, va a haber entonces también mucha inmigración, va a tocar mirar pues qué se determina a partir de allí. ¿Qué más tenemos? Que es una empresa socialmente responsable. Aquí entonces hay unos elementos interesantes pues como para mencionar. Ofrecer productos y servicios que respondan a las necesidades de sus clientes, contribuyendo a su bienestar. Si bien, entonces lo que les decía, pues el producto ya tiene una particularidad y un objetivo, pues al menos cumpla otros elementos que sociales que se pueden dar de forma fácil. ¿Cierto? Como el empaque, canal de distribución, forma de entrega, es decir, tantas cosas. ¿Qué más? Tener un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los mínimos reglamentarios, optimizando en forma y contenido la aplicación de todo lo que le es exigible, esto pues en términos legales. Tenemos también la ética, de impregnar todas las decisiones de directivos y personal con mando y formar parte consustancial de la cultura de la empresa, muchachos. Esto también es un elemento fundamental y que pues si bien en serio la tarea está desde las cabezas, es decir, desde la dirección, porque es desde allá donde se da el ejemplo realmente. ¿Sí? Entonces, nada hacemos con que la base sí tenga, pues, es decir, en términos de operarios e intermedios se tenga muy buen comportamiento y desde la cabeza no. Es decir, desde allá está el ejemplo y pues la idea es que sea buena desde allí, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Las relaciones con los trabajadores han de ser prioritarias, asegurando unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Este también lo veníamos hablando ahora. Cliente externo, pero también cliente interno. ¿Cómo hago que mis empleados estén satisfechos? Es decir, pues cuando hablamos de felicidad, pues nada, ¿cómo seríamos felices? Que no trabajemos y que nos paguen, pues así respondería la mayoría, ¿cierto? Pero no, que al menos entonces tengamos unas condiciones buenas dentro de la organización, que podamos cumplir bien el trabajo, miren lo que hablamos ahorita en términos de teletrabajo, entonces, ¿cuánto tiempo podríamos entonces ahorrar y utilizar en cosas más provechosas dentro de la organización? Puede que ahorita cuántas, bueno, si bien puede que no manden la persona todo el tiempo para la casa, pero si ciertos días, entonces, claro, ya se va a ver también la diferencia, ¿sí? Que pueda tener diferentes horarios, esto también tiene mucha implicación. Las que son madres de familia, es que miren, este aspecto de los empleados es supremamente interesante, pero también particular de los empleados que yo tengo, ¿cierto? Entonces a unos les dará felicidad salir a las 4 de la tarde, pero a otros les hará felices entrar a las 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces también será importante determinar las particularidades que tienen mis empleados y que les puede dar esa satisfacción, ¿cierto? Para sentirse bien, digamos, en el trabajo y pues cumplan con efectividad su trabajo. ¿Qué más? Ha de respetar con esmero el medio ambiente. Bueno, ya sabemos que este aspecto pues es más desde lo obligatorio, pero ojalá no fuera pues como desde esa forma. Y tenemos a integrarse en la comunidad de la que forma parte, respondiendo con la sensibilidad adecuada y las acciones sociales oportunas a las necesidades planteadas, atendiéndolas de la mejor forma posible y estando en equilibrio con sus intereses
y con los de la sociedad. De hecho, por eso es que muchas empresas, dependiendo de donde estén ubicados, pues tienen de cierta forma que favorecer en algo, al menos a ese entorno cercano de la sociedad. Por eso es que muchas veces, entonces, bueno, tienen que cuidar si por ahí pasa un río, las personas que viven por ahí, entonces les generan parques. Miren, por ejemplo, los proyectos de vivienda, generalmente cuando son muy grandes, entonces desde el Estado, bueno, de cierta forma también es obligatorio, pero entonces ellos tienen que dejarle algo beneficioso a la comunidad, entonces les dejan una biblioteca, un parque, ¿sí? Algo beneficioso. Y ya para terminar, tenemos entonces unos tipos de responsabilidad empresarial, tenemos unas primarias inherentes a la actividad específica, que de cierta forma pues ya venimos hablando desde qué áreas pudiesen generarse y de qué forma. Tenemos unas secundarias, inciden de la actividad específica en los grupos sociales con los que se relaciona. Entonces, por ejemplo, aquí podemos estar hablando de los clientes internos, que son entonces los empleados, pero también los clientes externos a través de los productos o servicios y cómo se genere la comunicación entre ambos y bueno, y digamos esa negociación entre los dos, ¿cierto? ¿Cómo se da? Y las terciarias, perdón, mejora del entorno mediante acciones no incluidas en la actividad específica. Entonces, este es, por ejemplo, de cierta forma, el que acá veníamos hablando al final, cómo su sociedad, digamos, cercana se puede ver beneficiada por la empresa, digamos, en términos de su ubicación, ¿cierto? ¿Qué le genera a esa sociedad? Entonces, nada, chicos, este era pues como el tema, realmente pues era como muy diverso, pero a la vez también como que se complementan, ¿cierto? Nada, hasta acá, hasta aquí llega, ya les voy a habilitar la actividad en la plataforma, aunque muchachos, la actividad de hoy es un ensayo, entonces como yo sé que un ensayo tiene mayor trabajo, entonces se las voy a habilitar, chicos, hasta el sábado, ¿sí? Hasta el sábado, hasta las 12 de la noche. Ay, ¿Por qué bueno, qué? profe. Sí, Bueno, para profe. que tengan tiempito y además, muchachos, ¿por qué hasta el sábado y no hasta el domingo? Porque, muchachos, la otra semana estoy tan ocupada que necesito entonces revisar sus trabajos el domingo. Es el día que me queda para poder revisarlos. Entonces, nada, chicos, pero pues que yo creo que el tiempo pues sí está acorde. Además, van a tener este ratico pues como del resto de clase para que al menos revisen, consulten y dejen como una basecita para que el resto de los días pues ya lo terminen. Igual, muchachos, es de ojo. Yo les puse 1 o 2 páginas, no me vaya a entregar media página, es decir, si es de una, pero completa. Listo. Entonces es de una completa tirando para 2, porque ojo, pues por allá no me vaya a salir pues con 2 párrafos. Entonces, nada, esa es la incidencia pues también que les quería decir. No sé si por acá, y me disculpan para aprovechar si está Diana Jiménez, que hace 8 días me había dicho del foro, y sinceramente, Diana, no lo encontré. Si me puedes mandar pantallazo de tu participación en el foro, porfa, envíamela, porque no la pude encontrar. Entonces, Profe, hola. yo también, Dalia. Sí, Yo no, también le envié. el tuyo sí lo encontré y ya te Ah, califiqué. y entonces, ¿dónde veo la nota? Ay, pero qué intensidad, por Dios, queda un minuto. Si en el minuto alcanzo a mostrarle la nota, bien, y si no, dentro de 8 días. Bueno, profe. Profe, también la nota de la actividad de hace 8 días también la montó porque a mí no me aparece A en mí la plataforma. tampoco. Ah, no, es que yo no lo califico allá. Esperen. One moment. Un moment, please. Listo. Ay, auxilio. Listo, aquí. ¿Ya están viendo el Excel? Espérame, profe. Sí, profe, pero yo no alcanzo a ver mi nota. A ver,